Hola, mi nombre es Isabel Padilla Montero. A continuación voy a exponer algunos conceptos básicos y fundamentales de la estructura neurótico-histérica y obsesiva. Esto como un ejercicio integrador en la materia de clínica diferencial neurosis que es impartida por el Dr. Juan Pablo Sánchez Domínguez. Empezaré por mencionar brevemente la dinámica edípica en el neurótico. Posteriormente mencionaré algunos aspectos relevantes y característicos de ambas estructuras y por último algunas puntualizaciones sobre el caso Dora para la neurosis histérica y el caso del hombre de las ratas para la neurosis obsesiva. En la dinámica edípica, la función de la madre es ser el sujeto deseante para que se movilice el hijo y se habilite la función paterna, que va a ser el representante de la ley que sustituye a la madre. Dentro de ese primer momento hay un estado de goce. Ese estado de goce es la satisfacción limitada y la posición del sujeto es ser el falo de la madre. Ahora, en cuanto al registro simbólico, se constituye en el deseo de la madre, y en relación con el estadio del espejo hay una identificación del yo, un yo ideal. Esto en un registro imaginario de completud donde no falta nada. Esto quiere decir que es un estado de goce total con el otro materno. En el tercer momento del Edipo hay un cambio en la medida que la posición del sujeto pasa de ser el falo a tener el falo, y esto dentro del registro simbólico da lugar a los deseos del hijo. Ya no se va a tratar exclusivamente del deseo de la madre, sino que el hijo tiene deseos. Por otro lado, en el segundo momento es importante resaltar que cae esa completud que había entre el hijo y la madre y ahora se enfrenta con la falta, y el hijo se ubica en el lugar en la falta de completud. Es también importante la relación entre la madre y el padre, ya que la madre va a ser quien habilita al padre para que éste se introduzca en la función de regulador de la ley del deseo materno, anulando la acción fuera de la ley del deseo materno y haciendo una prohibición del goce con la madre. Ahora bien, en la neurosis, el hijo acepta la prohibición del padre para ponerle límite al goce con la madre, y este goce, que es un goce ilimitado, adquiere un borde, da lugar a poner un límite y el hijo reprime el goce, y precisamente la neurosis se caracteriza por la represión y tiene dos modalidades, una histérica y otra obsesiva. En la dinámica edípica, la función de la madre es ser el sujeto deseante para que se movilice el hijo y se habilite la función paterna, que va a ser el representante de la ley que sustituye a la madre. Dentro de ese primer momento hay un estado de goce. Ese estado de goce es la satisfacción limitada y la posición del sujeto es ser el falo de la madre. Ahora, en cuanto al registro simbólico, se constituye en el deseo de la madre, y en relación con el estadio del espejo hay una identificación del yo, un yo ideal. Esto en un registro imaginario de completud donde no falta nada. Esto quiere decir que es un estado de goce total con el otro materno. En el tercer momento del Edipo hay un cambio en la medida que la posición del sujeto pasa de ser el falo a tener el falo, y esto dentro del registro simbólico da lugar a los deseos del hijo. Ya no se va a tratar exclusivamente del deseo de la madre, sino que el hijo tiene deseos. Por otro lado, en el segundo momento es importante resaltar que cae esa completud que había entre el hijo y la madre y ahora se enfrenta con la falta, y el hijo se ubica en el lugar en la falta de completud. Es también importante la relación entre la madre y el padre, ya que la madre va a ser quien habilita al padre para que éste se introduzca en la función de regulador de la ley del deseo materno, anulando la acción fuera de la ley del deseo materno y haciendo una prohibición del goce con la madre. Ahora bien, en la neurosis, el hijo acepta la prohibición del padre para ponerle límite al goce con la madre, y este goce, que es un goce ilimitado, adquiere un borde, da lugar a poner un límite y el hijo reprime el goce, y precisamente la neurosis se caracteriza por la represión y tiene dos modalidades, una histérica y otra obsesiva.
Ok, la represión lo que va a hacer es apartar de la conciencia las representaciones que son inconciliables para el yo y que son displacenteras o penosas, y en última instancia corresponden a la tendencia censurable del Edipo. La represión es ese mecanismo fundamental de la estructura neurótica tanto en la obsesión como en la histeria, y va a ser por medio de la represión que se extraiga de la conciencia todo aquello que resulte amenazante y va a ser relegado a la instancia de lo inconsciente. Ahora, para ir puntualizando un poco, ante la representación intolerable para el sujeto y que está ligada a una satisfacción pulsional es que surge la represión. Y la represión lo que va a hacer es separar la representación intolerable del afecto que originalmente estaba ligado a ella. En la histeria el afecto se va a trasladar al cuerpo dando lugar al síntoma de conversión, y en la neurosis obsesiva el afecto permanece en lo psíquico y por falsos enlaces es desplazado a otras representaciones que de ese modo se transforman en representaciones obsesivas. En la conversión histérica, el monto de afecto trasladado al cuerpo logra desaparecer en gran parte del psiquismo, y esto da lugar a la indiferencia que va a caracterizar a la histeria. Esto quiere decir que cuando se desplaza la representación hacia el inconsciente y el afecto se une a otra representación, se presenta el síntoma conversivo que se transforma en dolor físico. En cambio, en el obsesivo el afecto permanece desplazándose sobre otras representaciones bajo la forma de ideas que se van a imponer a la conciencia en forma de reproches, castigos, etc. Ahora, en cuanto al deseo, la neurosis no soporta el deseo insatisfecho, es decir, que en su lugar, en su posición, ante la falta hay un deseo, pero lo vive por insatisfacción, tanto en la histeria como en la neurosis obsesiva. Y de eso es de lo que se queja y se va a quejar, siempre se va a quejar del otro, que es el culpable de que el neurótico tenga deseos insatisfechos, o sea, de estar incompleto. Otra característica del sujeto neurótico es que trata de asumir como propio el deseo del otro, y algunos ejemplos podrían ser los que se han mencionado en clase, como las doctrinas o la ética, y por eso luego se siente insatisfecho. Ahora voy a hablar un poco particularmente sobre las características del sujeto histérico. En cuanto a la histeria y su posición con el otro la ha defraudado y se queja porque el otro no la completa. Su posición es que el otro sea todo para ella, es decir, siempre está deseando, siempre está queriendo que el otro le dé y nada termina de satisfacerla. En la obsesión, por otro lado, el otro tiene lo que él no tiene y se queja por no poder completar al otro. Su posición es ser todo para el otro y necesita que ese otro a través de él esté completo, porque si el otro se queja o desea algo es porque le falta. Esto lo ubica en ser amo del deseo porque puede satisfacer cualquier deseo. En el histérico, tanto en el histérico como en el obsesivo, la dificultad es aceptar la falta. Pasando a otro punto importante del analista en el psicoanálisis es el sujeto, supuesto saber, y de esa manera es que llega la neurosis al psicoanálisis, ubicando al analista como el que puede saber todo lo que el neurótico necesita saber para encontrar la felicidad que otros tienen. La queja es lo que va a vehiculizar al fantasma, que es la forma como el sujeto aborda el mundo. Ya hacía yo referencia antes al fantasma como la interpretación que hace el niño del deseo de los padres para ubicarse a partir de ese deseo que él interpreta en un lugar desde el que se va a posicionar para introducirse en la civilización. Lacan, por su parte, sostiene que la estructura de la neurosis es esencialmente una pregunta que va más allá de ver los síntomas que podemos ubicar en la palabra, en lo que dice el sujeto del tipo de neurosis de la que se trata. Lacan entonces plantea que la neurosis tiene la estructura de una pregunta y que la diferencia entre la histeria y la neurosis obsesiva es la naturaleza de esa pregunta. Es decir, cada neurosis tiene una forma de dirigirse en sus preguntas y a partir de ello vamos a identificar de qué tipo de neurosis se trata. En la neurosis obsesiva tiene que ver con la pregunta por la existencia del sujeto. El neurótico obsesivo cuestiona su propio existir, ser o no ser, y se cuestiona por la muerte. No puede tolerar su deseo porque es enfrentarse con la completud, la falta. En la obsesión, el otro no debe demandar nada, él tiene que completarlo. No puede haber deseo insatisfecho. La cuestión de su deseo es tender hacia un imposible, la completud, la perfección.
En la histeria, el sujeto se pregunta por su posición sexual. Se cuestiona, ¿soy un hombre o una mujer? O más precisamente, ¿qué es ser mujer? Su deseo es insatisfecho. El sujeto histérico se siente injustamente privado del falo. No soporta la cuestión de su deseo, sino ante aquel que supuestamente lo tiene. Se queja y lo demanda. Entonces, la problemática de tener es el centro del histérico. Quiere tenerlo todo. A continuación voy a hacer algunas puntualizaciones sobre el caso Dora en relación con la estructura histérica. Dora tenía una madre indiferente a los lazos con ella y con el padre. Está también la señora K, que se llega a ubicar en la función de madre para Dora, y en la función del padre está el padre biológico y el señor K, que es el esposo de la señora K. Dora se da cuenta que hay algo más, que hay una relación entre la señora K y el padre biológico, y por ello Dora se acerca a la señora K porque se da cuenta que el padre la busca como mujer, y esto tiene relación con la pregunta histérica que es ¿qué es ser mujer? Es decir, que se refleja en la histeria que Dora busca a la mujer que es deseada por el hombre, por el padre. En cuanto al análisis, la significación de los síntomas de tos nerviosa de Dora remiten a la escena primaria de todo registro que tiene el niño de lo que pasa en la relación sexual con los padres. Hay una identificación con el padre a través del síntoma del padre, que pues es la tos nerviosa. Las náuseas son en relación con el asco, como una formación frente a la escena del beso del señor K. Dora busca también inscribirse en el deseo del otro y poder ser deseada por el padre, por el señor K y por la señora K. También hay una tolerancia silenciosa de la relación entre su padre y la señora K, porque busca saber cómo goza una mujer, que nuevamente eso tiene relación con la pregunta de qué es ser mujer. Dora se ubica en el lugar del objeto de deseo del otro, se ubica en medio de la tríada edípica para obtener un saber del goce del hombre y la mujer. Y la señora K entonces se constituye en la mujer poseedora de un saber sobre la feminidad que no ha sido otorgada por la madre. Finalmente, ya para pasar con el caso del hombre de las ratas, voy a hacer unas puntualizaciones en relación con el caso Dora y la estructura histérica. Se concluye que la histeria es queja, es un juicio por defraudación del otro. También se acepta la castración, pero no se soporta. Hay una demanda de saber sobre la sexualidad, la feminidad y el goce de la mujer. Y también se ubica frente a una posición masculina frente a la madre, porque se identifica con el padre. Busca también completar al otro, proponerse como objeto de deseo, sin embargo, frente al deseo del otro, huye. También el mecanismo prevalente es la represión y la somatización. El síntoma somático tiene una significación que remite a la sexualidad reprimida. Hay resistencia también a la interpretación y al análisis, porque hay goza en el síntoma, es decir, que se goza en el sufrimiento. Ahora voy a pasar al caso de el hombre de las ratas. En este caso, la conflictiva está en la relación con el padre, porque hay pensamientos y actos que se le imponen hacia el padre y hacia la dama de sus pensamientos. El hombre de las ratas se llama Paul, y hay una relación ambivalente de amor-odio hacia el padre y hacia la dama de sus pensamientos. Más fuertemente hacia el padre, un hombre que él quiere mucho, pero también del que le vienen pensamientos de rabia y agresión hacia el padre. El síntoma de Paul es la preocupación por saldar una deuda con el teniente A, y esta es una deuda con una persona a la que no le corresponde, y se le imponen pensamientos recurrentes de muerte del padre y de la dama. Hay angustia asociada al relato del tormento de las ratas por el teniente cruel. Cuando se le relata eso a Paul, lo primero que se le impone como pensamiento es: ojalá le pase esto a mi papá. Paul elabora todo un enredo entre el teniente A y B para saldar una deuda que corresponde a la señorita de la oficina postal.
aunque Paul sabía que a quien se debía pagar eso era la señorita del correo. En el caso del obsesivo, pues hay un erotismo anal, de carácter anal y crueldad. Ahora, en cuanto al análisis, Freud identifica que hay un excesivo amor y veneración hacia el padre, pero a la vez pensamientos de muertes con relación al padre. Entonces, aquí hay una ambivalencia característica de amor y odio en el obsesivo hacia el padre y hacia la dama. La dama de sus pensamientos, al ser de nivel socioeconómico bajo y no poder tener hijos, este imposibilita su deseo de casarse con ella por la posible muerte de su padre. Estos pensamientos se los seguían imponiendo aun cuando su padre ya estaba muerto. Pero también se encuentra que Paul, cuando concluya sus estudios, tiene que casarse con una muchacha que le conviene y entonces imposibilita nuevamente el deseo de casarse y se enferma para no casarse. También hay una demanda de castigo al otro, el padre, el capitán cruel, es decir, busca siempre ser castigado por sus pensamientos y por sus actos. Ahora, algunas puntualizaciones sobre el caso del hombre de las ratas son que mientras en la histeria hay un exceso de padre, en la obsesión hay una falla de padre. Y se construye también un padre tiránico, imaginario, y se relaciona con un super yo rígido. El padre aparece también como un objeto de amor y como objeto de identificación. Hay deseo imposible con mucha satisfacción basado en la premisa errónea. Hay un goce en la imposibilidad de cumplir con la promesa, con el mandato, por eso no lo cumple. Y por último, el obsesivo se adelanta a la demanda del otro por temor al goce y su sexualidad infantil siempre remite a la seducción, por lo que merece ser castigado y privado de este goce.